Existen lugares en el mapa marcados únicamente con coordenadas, zonas de entrenamiento, puestos de vigilancia, selvas y desiertos donde la única ley es la de la supervivencia. Es en estos lugares de aislamiento extremo donde nuestros soldados son enviados. Están entrenados para combatir a cualquier enemigo visible. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo no aparece en el radar? Cuando el enemigo es tan antiguo como la tierra que pisan. Esta noche abrimos los archivos no oficiales, los relatos que se susurran en los barracones pero que nunca se escriben en un informe. 3 historias de soldados que se enfrentaron a un horror para el que no existe entrenamiento. Esto es Domingos de Terror. Hacía mi servicio en una base remota en el desierto de Chihuahua. La tarea más temida era la guardia de medianoche en el puesto 3. El más alejado del campamento, al borde de un cañón que los locales llamaban la Boca del Diablo. Una noche le tocó la guardia a un chico nuevo, Sandoval, un joven de Veracruz que no creía en nada. A las 2 a.m., Sandoval hizo su reporte por radio como siempre. Puesto 3 sin novedad. A las 3 a.m., silencio. El sargento intentó contactarlo. Sandoval, reporte. Nada, solo estática. Pensamos que se había quedado dormido. El protocolo dictaba esperar hasta el siguiente reporte, pero el sargento tuvo un mal presentimiento. Fuimos 3 a buscarlo. La noche era fría y sin luna. Al llegar al puesto 3, encontramos una escena que nos heló la sangre. El rifle de Sandoval estaba apoyado contra el muro de sacos de arena, perfectamente colocado. Su casco y su radio estaban en el suelo, pero de él ni rastro. Y alrededor del puesto, dibujados en la arena con una precisión imposible, había una serie de símbolos extraños, como espirales y pentagramas. Y junto a ellos, una sola huella. No era de una bota militar. Parecía la huella de un pájaro, pero enorme, con 3 dedos largos y garras. Buscamos a Sandoval por 2 días. Peinamos el cañón, usamos helicópteros. Nada. Se había desvanecido. Al tercer día, un jeep de patrulla lo encontró. Estaba a 20 kilómetros de la base, caminando en círculos en medio del desierto, deshidratado y en estado de shock. Nunca volvió a ser el mismo. Lo internaron en el hospital militar. No recordaba nada de los 2 días que estuvo perdido. Solo tenía recuerdos a medias, como él los llamaba. Describía una oscuridad total, el sonido de alas de cuero y una voz de mujer que le susurraba al oído, prometiéndole secretos del universo si tan solo se quedaba con ella un rato más. Lo más extraño es que en su espalda, justo debajo del cuello, tenía una marca. Era uno de los mismos símbolos que encontramos dibujados en la arena, marcado en su piel, como si hubiera sido hecho con un hierro al rojo vivo. Estábamos en una misión de reconocimiento en la selva lacandona. Éramos un pelotón de 8 hombres, internados en lo más profundo del infierno verde. Por la noche, la selva se transforma. Los sonidos te vuelven loco, pero estás entrenado para diferenciar el rugido de un jaguar del crujido de una rama bajo una bota enemiga. Para lo que no estás entrenado, es para escucharla a ella. La primera vez fue en la segunda noche. Escuchamos una risa de mujer a través de nuestros radios de comunicación. Era una risa clara, burlona. El teniente nos ordenó apagar los comunicadores pensando que la frecuencia estaba intervenida,
Pero la risa no se detuvo. Ahora la escuchábamos entre los árboles, moviéndose a nuestro alrededor. Al tercer día perdimos a Rojas. Iba en la retaguardia. De repente gritó: «¡Mi amor, ya voy!» Y se echó a correr hacia la espesura. Lo seguimos, pero era como si la selva se lo hubiera tragado. Lo único que encontramos fue su radio, tirado en el lodo. El pánico empezó a cundir. Por la noche montamos una guardia perimetral cerrada y la voz volvió. Pero esta vez hablaba. «Dieguito», susurró. Y nuestro cabo Diego se puso pálido. «¿Mamá?», preguntó al aire. La voz le prometía comida caliente, una cama. Le decía que lo estaba esperando. El teniente tuvo que amarrarlo a un árbol para que no saliera corriendo. Esa noche nadie durmió. Escuchábamos a esa mujer llamar a cada uno por nuestro nombre, susurrándonos nuestros secretos más profundos, tentando a cada uno con lo que más deseábamos. Era una guerra psicológica. A la mañana siguiente encontramos al teniente. Se había desatado y se había adentrado en la selva. Siguiendo sus huellas lo encontramos a 500 metros, sentado al pie de una ceiba gigantesca, con una sonrisa vacía en el rostro, meciendo una cuna hecha de lianas y ramas. Una cuna vacía. De los 8 que entramos, solo regresamos 4. El informe oficial dice que los demás desertaron, pero nosotros sabemos la verdad. Se los llevó la selva, o lo que sea que vive en ella, y que a veces se hace pasar por mujer. Nuestro pelotón quedó atrapado en una tormenta de arena anormal en el desierto de Coahuila. La visibilidad era 0. La única opción fue refugiarnos en una pequeña cueva que encontramos en la ladera de un cerro. Al entrar, el viento se calmó. Estábamos a salvo. O eso creímos. La cueva era más profunda de lo que parecía. Al explorar con nuestras linternas, encontramos pinturas rupestres, pero no eran de animales o cazadores. Eran figuras humanoides, altas y delgadas, con cuernos y garras que parecían estar danzando alrededor de un sol negro. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más frío y pesado, y sentimos una presencia. Como la electricidad estática antes de un rayo, era una sensación de antigüedad, de algo que había estado durmiendo ahí por siglos. De repente, nuestras linternas empezaron a parpadear y se apagaron todas a la vez. Nos quedamos en una oscuridad absoluta, y en esa oscuridad escuchamos una respiración profunda, rasposa, justo en medio de nosotros. Nadie se atrevió a moverse. El pánico era total. Sentimos que algo se movía entre nosotros, rozándonos con algo que se sentía como cuero viejo y frío. Uno de los nuestros empezó a rezar en voz alta y la respiración se convirtió en un gruñido bajo que hizo vibrar la roca. De repente, caímos en un sueño pesado, como si nos hubieran drogado. Cuando despertamos, la tormenta había pasado y la luz del sol entraba por la boca de la cueva. Nos sentíamos débiles, desorientados. Salimos y contactamos a la base. Ahí fue cuando el verdadero terror nos golpeó. El sargento en la radio nos preguntó dónde diablos habíamos estado. Habían pasado 4 días. Para nosotros solo habían sido unas horas de sueño. Habíamos perdido 4 días de nuestra vida en esa cueva. El informe oficial se cerró como episodio de desorientación masiva por deshidratación. Pero todos sabemos que no fue así. Algo en esa cueva se alimentó de nuestro tiempo. El soldado es el símbolo de la fuerza y el orden. Pero en los rincones olvidados del mundo existen fuerzas que no entienden de rangos ni de balas. Fuerzas antiguas que ven cualquier uniforme como una simple invasión a su territorio.
Gracias por acompañarnos en este domingo de terror. No olviden revisar debajo de su cama.